En el podcast Código Penal, desentrañamos los secretos más oscuros que pueden esconderse tras la fachada de una vida perfecta. Hoy viajamos a Grey Cove, donde una tragedia revela un amor prohibido y un crimen devastador. En la costa del estado de Maine, en el diminuto pueblo de Grey Cove, la vida transcurría tranquila, como si el tiempo aquí se moviera más despacio. Entre los habitantes del pueblo destacaba la familia Rivers. Mark Rivers, jefe de la policía local, era el epítome del orden y el honor. Su esposa, Emma, una mujer delicada y refinada, inspiraba a todos con su bondad y dedicación a la caridad. Juntos eran la representación de la familia perfecta que el pueblo idolatraba. Mark había crecido en Grey Cove. Su carisma y su compromiso con la justicia le permitieron ocupar un cargo de liderazgo a una edad temprana. No era simplemente un policía. Para los habitantes era un protector, un símbolo de calma en tiempos difíciles. Emma llegó allí buscando tranquilidad tras el ajetreo de la gran ciudad. Su romance fue rápido, y su boda se convirtió en una celebración para todo el pueblo. Para los demás, su matrimonio parecía perfecto. Emma organizaba eventos benéficos y ayudaba a familias en dificultades. Mark siempre estaba a su lado, apoyándola y respaldando sus ideas. Los vecinos no se cansaban de admirar la armonía que emanaban. Sin embargo, con los años, empezaron a aparecer grietas tras esa brillante fachada. Emma comenzó a notar que Mark había cambiado. Llegaba tarde a casa cada vez con más frecuencia y sus excusas eran cada vez menos convincentes. Su mirada ya no se detenía en el rostro de ella como antes. Emma intentaba no darle importancia, atribuyendo todo al estrés del trabajo de su esposo. Pero su inquietud crecía. Notaba pequeños detalles, un cambio repentino en su forma de comunicarse, la aparición de nuevos hábitos que antes no tenía. Sin embargo, el pueblo seguía creyendo en la perfección de su familia, y Emma no se atrevía a destruir esa imagen. Su soledad crecía, pero permanecía en silencio. En un pequeño pueblo, los errores no se perdonan fácilmente, especialmente si afectan a sus héroes. Emma estaba desgarrada por la contradicción. Por un lado, deseaba conservar a su familia. Por otro, sentía que su mundo se desmoronaba. En el tranquilo Grey Cove, las nubes ya se acumulaban en el horizonte, pero nadie sospechaba que bajo la superficie de ese mundo perfecto se escondía una tormenta capaz de destruir todo lo que conocían y valoraban sus habitantes. Esta historia comienza en el momento en que la confianza empieza a dar paso a la duda. Aquello que parecía perfecto está a punto de romperse en mil pedazos. La tranquilidad de Grey Cove comenzó a desvanecerse para Emma cuando pequeños detalles, que antes pasaban desapercibidos, empezaron a generar inquietud. Primero fueron recibos de restaurantes caros en los que hacía tiempo no cenaban juntos. Luego, camisas nuevas en el armario de Mark, compradas claramente sin su intervención. Y finalmente, llamadas telefónicas, números desconocidos que aparecían cada vez con más frecuencia en la lista de entradas. Emma intentaba convencerse de que todo era una coincidencia. No quería pensar lo peor, pero su intuición le decía que no era casualidad. La situación se complicó cuando Emma conoció a Sophie Lang. Sophie era una nueva voluntaria en los eventos benéficos que Emma organizaba. Joven, tímida, con ojos azules brillantes y una sonrisa reservada, Sophie pronto se ganó el cariño de Emma. Había llegado al pueblo apenas unos meses atrás, trabajaba como mesera en el café local y soñaba con convertirse en artista. Emma comenzó a notar con qué frecuencia Mark fijaba su mirada en Sophie. Era algo casi imperceptible, pero para Emma fue revelador. Trató de alejar esos pensamientos desagradables, pero un día, durante uno de los eventos, vio a Mark conversando con Sophie apartado del resto. La conversación parecía demasiado animada. Más tarde, cuando Emma preguntó cautelosamente a su esposo sobre su relación con Sophie, él se limitó a responder con tranquilidad que estaba ayudando a su familia con algunos problemas legales menores. Emma trató de confiar en su marido, pero la inquietud no la abandonaba. Pronto notó que Mark salía de casa cada vez más por las noches, justificándose con asuntos urgentes. Eran pequeñas cosas, supuestos retrasos en el trabajo,
reuniones con colegas. Pero cada vez que él se iba, una nueva fisura aparecía en el interior de Emma. Sus dudas se intensificaron cuando, una noche, encontró un mensaje sin leer en el teléfono de Mark, proveniente de un número desconocido. El mensaje decía simplemente, «Gracias por la noche». Emma no sabía qué hacer. Intentaba convencer a su mente de que todo era un invento suyo, pero la imagen de Sophie no salía de su cabeza. Comenzó a observar los detalles, a recordar las palabras de Mark, su comportamiento. Ya no era paranoia. Algo no estaba bien. En el pueblo que alguna vez fue su hogar, ahora empezaba a parecerle extraño. La imagen perfecta de su vida se derrumbaba, dejándola sola frente a un misterio que aún no podía comprender del todo. Le esperaba una lucha contra la verdad, las dudas y consigo misma. Una noche, agotada por sus dudas, Emma decidió actuar. Mark había dicho que trabajaría hasta tarde debido a un asunto urgente, pero Emma ya no podía seguir aceptando sus palabras como verdad. Se puso su abrigo, salió de casa y comenzó a seguirlo. Al principio, la invadió un sentimiento de culpa. Nunca antes había cruzado las fronteras de confianza entre ellos, pero ahora sus sospechas eran demasiado fuertes para ignorarlas. Mark realmente fue a la estación de policía, pero después de permanecer allí solo unos minutos, salió inesperadamente y subió a su coche. Emma, siguiendo a una distancia prudente, vio cómo se desviaba hacia un camino rural que conducía a una casa en las afueras del pueblo. Reconoció la casa. Era una cabaña vieja y abandonada, utilizada únicamente por turistas durante el verano. Detuvo su coche a cierta distancia, apagó el motor y esperó, observando. A través de las ventanas empañadas de la cabaña, notó movimiento. Pocos minutos después, vio entrar a Mark y a Sophie. Él le tocó suavemente el hombro y luego la abrazó. Emma se quedó paralizada, como si lo que estaba viendo no fuera real. Todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. No pudo quedarse más tiempo. Era demasiado doloroso presenciar esa traición. De regreso a casa, Emma pasó horas en silencio mirando las fotografías de su familia. Todo lo que conocía y en lo que creía resultó ser una mentira. Sin embargo, el shock dio paso a la ira. Emma decidió que no se quedaría callada. Comenzó a recopilar pruebas. Al principio, eran pequeños detalles, las matrículas de los coches que veía cerca de la cabaña, extractos de las cuentas de Mark que mostraban gastos claramente ajenos a su familia. Luego, instaló una grabadora en casa para escuchar lo que él decía cuando pensaba que ella no lo escuchaba. Unos días después, su esfuerzo dio resultados. Escuchó fragmentos de una conversación telefónica de Mark. «Ya no podemos seguir viéndonos aquí. Es demasiado arriesgado». El corazón de Emma se aceleró al darse cuenta de que Mark estaba hablando con Sophie. Emma entendió que no podía detenerse ahora. Cada paso la acercaba más a la verdad, aunque también profundizaba su dolor. Ya no podía confiar en el hombre con quien había compartido tantos años de su vida. Su existencia ya no pertenecía a las ilusiones, ahora pertenecía a la verdad, por dura que fuera. Emma no sabía a dónde la llevarían sus acciones, pero estaba segura de una cosa. Esconder la verdad sería continuar viviendo en una mentira. La desaparición de Sophie Lang conmocionó al tranquilo pueblo de Grey Cove. No se la había visto en 2 días, y sus compañeros del café donde trabajaba fueron los primeros en alarmarse cuando no se presentó a su turno. No era propio de Sophie, siempre había sido responsable y puntual. El pueblo comenzó a inquietarse, y los rumores no tardaron en propagarse. Días después, su cuerpo fue encontrado en un bosque cerca de la costa. Los habitantes estaban consternados. ¿Quién podría hacerle daño a una joven tan inocente e inofensiva? El lugar del hallazgo fue acordonado por la policía, mientras la prensa buscaba detalles del caso. La investigación reveló que la muerte había sido violenta. Esta información sembró el pánico entre los vecinos. En un lugar donde prácticamente todos se conocían, un crimen así parecía impensable. El jefe de policía, Mark Rivers, asumió el control de la investigación, declarando que haría todo lo posible por encontrar al culpable. Para Emma, este suceso fue una confirmación de sus peores sospechas. No podía dejar de recordar los momentos en los que había notado la conexión entre Mark y Sophie.
La muerte de la joven parecía demasiado relacionada con sus inquietudes. Emma empezó a fijarse en los detalles. Recordó cómo Mark solía ausentarse en las mismas noches en las que Sophie trabajaba hasta tarde. Su memoria trajo de vuelta pequeños episodios, miradas fugaces, frases inconclusas. Lo que antes parecía casual, ahora se convertía en una imagen inquietante. Notaba cómo Mark se mostraba cada vez más tenso. Su tono se había vuelto más brusco, y sus salidas nocturnas eran más frecuentes. Lo que más le impactó fue la confianza con la que asumía el papel de líder de la investigación, cuando ella sabía que detrás de esa fachada profesional se ocultaba algo oscuro. A pesar del miedo que sentía, Emma decidió seguir buscando respuestas. Revisó cada rincón de la casa en busca de pruebas que pudieran arrojar luz sobre la desaparición de Sophie. Por casualidad, encontró las llaves del despacho de Mark, que él solía llevar siempre consigo. En su oficina, Emma halló algo que destruyó las pocas ilusiones que le quedaban. En un cajón cerrado bajo llave, encontró documentos que mencionaban reuniones privadas con Sophie, así como copias de recibos que demostraban que Mark había estado financiando algunos de sus gastos. Era un indicio claro de su conexión, pero no respondía a la pregunta principal. ¿Qué papel había jugado en su muerte? Emma sentía que el tiempo se agotaba. Con cada día que pasaba, sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero se preguntaba si estaba preparada para enfrentar sus consecuencias. La muerte de Sophie marcó un punto de inflexión, desencadenando una serie de eventos que ya no podían detenerse. Tras la muerte de Sophie Lang, Emma continuó reuniendo pruebas, consciente de que sus sospechas sobre la implicación de Mark ya no podían ser ignoradas. Se sentía sola y paralizada por sus dudas, pero el miedo por su propia seguridad y el deseo de hacer justicia a la memoria de Sophie la impulsaron a actuar con determinación. En casa, encontró nuevas evidencias que fortalecieron sus sospechas. Entre los documentos en una caja personal de Mark, halló cartas escritas por Sophie de su puño y letra. El texto era emocional, a veces confuso, pero reflejaba una conexión profunda con su esposo. En una de las cartas, Sophie mencionaba una reunión en la cabaña a las afueras del pueblo, así como su miedo de que su relación fuera descubierta. Las fotografías que Emma encontró en la misma caja la impactaron aún más. Sophie aparecía en ellas en momentos que parecían demasiado íntimos para ser casuales. Las imágenes parecían haber sido tomadas en secreto, tal vez con el consentimiento de Sophie, pero transmitían algo inquietante. Lo más aterrador fue el descubrimiento de extractos bancarios. Entre las transacciones habituales, Emma identificó transferencias recurrentes a una cuenta registrada a nombre de Sophie. Las cantidades eran pequeñas, pero su frecuencia indicaba que no se trataba de un gesto aislado. Estos datos confirmaban la relación de Mark con Sophie y ponían en duda sus declaraciones sobre mantener una distancia profesional. Emma recopiló todas las pruebas y se las entregó a un detective de un condado vecino en quien confiaba. Este hombre no conocía a Mark, lo que garantizaba una investigación objetiva. Entregar el material fue un paso que, Emma sabía, cambiaría su vida para siempre. La noticia del arresto de Mark sacudió a Grey Cove. Para un pueblo pequeño, que siempre lo había considerado un héroe, esto fue un golpe devastador. Las acusaciones incluían abuso de autoridad y relaciones inapropiadas con una menor de edad. La investigación también incluyó a Mark como sospechoso en el caso de la muerte de Sophie, aunque aún no había pruebas directas de su implicación. Para Emma, este momento fue agridulce. Por un lado, sintió alivio al saber que la verdad comenzaba a salir a la luz. Por otro, su alma estaba llena de dudas. ¿Era culpable de haber traicionado al hombre en quien una vez confió su vida? El pueblo se dividió. Algunos habitantes apoyaron a Emma, considerándola valiente por su acción. Otros la veían como una traidora que había destruido la imagen de un hombre ejemplar. Los secretos, que durante tanto tiempo se habían ocultado, empezaron a emerger lentamente, y Grey Cove nunca volvería a ser el mismo. Emma entendió que su camino apenas comenzaba. Las pruebas encontradas eran solo el principio. Por delante tenía un difícil enfrentamiento entre su pasado y su futuro. El juicio contra Mark Rivers comenzó varios meses después de su arresto.
Gray Cove, conmocionado por lo ocurrido, se convirtió en el centro de atención de periodistas y residentes de pueblos vecinos. Para la pequeña comunidad, este proceso marcaba un antes y un después en su percepción de la justicia y la confianza. En la primera audiencia se presentaron las pruebas clave que Emma había recopilado: correspondencia, cartas, transferencias bancarias. Todo ello constituía la base de las acusaciones. La fiscalía afirmó que Mark había utilizado su posición de poder para manipular a Sophie y encubrir su relación. Además, sugirieron que la muerte de la joven podría haber sido un intento de silenciar un posible escándalo. Emma, llamada como testigo, se convirtió en una figura central del proceso. En su testimonio detalló lo que había encontrado y describió el comportamiento de Mark en los últimos meses. Su voz tembló mientras hablaba de las salidas nocturnas de su esposo, sus mentiras y el momento en que descubrió las cartas de Sophie. Durante las audiencias se presentaron más pruebas. Los registros de llamadas telefónicas realizadas por Mark en los días previos a la desaparición de Sophie lo situaban en las inmediaciones del lugar donde se encontró su cuerpo. Esta información causó una fuerte impresión en los asistentes. El abogado defensor intentó argumentar que la relación entre Mark y Sophie era una coincidencia y que las pruebas no demostraban su implicación en la muerte de la joven. Sin embargo, la fiscalía presentó imágenes de cámaras de seguridad que mostraban el coche de Mark cerca de la cabaña la noche en que Sophie desapareció. El pueblo se dividió aún más. Algunos creían en la culpabilidad de Mark, mientras que otros consideraban que era una víctima de las circunstancias. Las audiencias se llenaron de personas ansiosas por conocer cada detalle del caso. En la etapa final del juicio, el fiscal declaró que Mark no solo había manipulado a Sophie, sino que también intentó encubrir su relación, lo que posiblemente condujo a un desenlace trágico. Estas palabras causaron una gran reacción, pero fueron determinantes para el jurado. Emma no podía prever cuál sería el veredicto. Su decisión de desenmascarar a Mark había traído caos a su vida, pero sabía que lo había hecho por la verdad. Cuando el juez pronunció el veredicto, la sala quedó en silencio. Mark fue declarado culpable de abuso de poder y condenado a cadena perpetua. Para Emma este momento fue a la vez un final y un comienzo. La verdad había salido a la luz, pero el precio que había pagado fue alto. Gray Cove nunca olvidaría esta historia, y Emma comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Tras el anuncio de la sentencia, la vida en Gray Cove cambió para siempre. El pequeño pueblo, que durante años vivió bajo la protección de su héroe, se encontró en el centro de un escándalo. Las personas que alguna vez veneraron a Mark Rivers ahora estaban divididas. Algunos lo condenaban, mientras que otros culpaban a Emma, acusándola de haber traicionado a su esposo y destruido la fachada de perfección que habían construido. Emma, que había soportado meses de juicio y el escrutinio público, decidió abandonar el pueblo. Gray Cove ya no era su hogar, y los recuerdos de los acontecimientos recientes la perseguían en cada esquina. Vendió la casa que ella y Mark habían llamado su refugio y se mudó a otro estado para empezar de nuevo. Sin embargo, dejar el pasado atrás fue más difícil de lo que esperaba. Su fama como denunciante y también como destructora la siguió a donde fuera. Los periodistas intentaban contactarla para obtener noticias sobre su vida, y sus antiguos vecinos seguían hablando de ella. Pero Emma encontró una forma de transformar su experiencia en algo positivo. En su nueva ciudad, se unió a una organización que ayudaba a víctimas de violencia doméstica y manipulación. Trabajando con mujeres que habían sufrido traiciones y abusos, Emma comenzó a sanar sus propias heridas. Sentía que era su deber, no solo consigo misma, sino también en memoria de Sophie, cuya vida había sido truncada demasiado pronto. Para los habitantes de Gray Cove, esta historia fue una lección de cuán poco sabemos realmente sobre las personas que consideramos cercanas. El hogar, que alguna vez simbolizó unidad, se convirtió en un lugar lleno de secretos. Los residentes empezaron a ser más cautelosos entre ellos, y el departamento de policía pasó por profundas reformas para recuperar la confianza. Emma siguió luchando con sus conflictos internos. Aunque su decisión había salvado a otros de vivir en una mentira, a menudo se preguntaba si podría haber actuado de otra manera.
Pero cada vez que miraba a los ojos de las personas a las que ayudaba, encontraba la respuesta. La verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz. La muerte de Sophie fue un trágico recordatorio de lo peligrosos que pueden ser los motivos ocultos y los conflictos no resueltos. Grey Cove perdió su ilusión de tranquilidad, pero ganó una verdad amarga. Emma inició un nuevo capítulo en su vida, dejando atrás un pasado cargado de dolor. Sin embargo, la historia que ocurrió en ese pequeño pueblo permaneció para siempre en su memoria, al igual que en la de sus habitantes. Ella sabía que su elección había sido difícil, pero también sabía que era la única forma de seguir adelante con una conciencia limpia.